Hace un tiempo yo prediqué un tema que titulé Los agentes del cambio. No sé si se recuerdan algunos de los que pudieron estar acá. Y en esa oportunidad dije que teníamos, entre otros, 3 agentes que ayudaban en nuestra vida de parte de Dios para que podamos cambiar y para que podamos caminar hacia la perfección. Y esos 3 agentes eran, primero, la iglesia. Hablamos un poquitito en el sentido de lo que significaba. Segundo, el Espíritu Santo. Y tercero, las pruebas. Entonces me he propuesto en las próximas 3 predicaciones que me correspondan hacer, voy a desarrollar en profundidad cada uno de estos agentes del cambio. Pero voy a comenzar ahora de atrás hacia adelante, por lo cual vamos a hablar de las pruebas en nuestras vidas. Entendiendo en esto que las pruebas son momentos complicados que nos tocan vivir, ¿verdad? Las pruebas son conflictos. Las pruebas son o contienen dificultades que nos aprobleman la vida. Ahora, ¿cuántos de los que acá están han vivido pruebas? ¿Pueden levantar la mano? Todos, ¿verdad? Y yo podría agregar aún cuántos están viviendo pruebas. Y yo creo que varios levantarían la mano acá. Y yo podría decir, ¿y cuántos van a vivir pruebas? Y no es que tuvieran falta de fe, ni fueran negativos, si nuevamente levantan la mano. Porque las pruebas son una condición omnipresente en la vida del cristiano. Es decir, el cristiano que no vive o que no ha vivido ni una prueba, yo creo que tiene que cuestionarse su cristianismo. Es como ese chiste que dice que a la edad que yo tengo, y esto es verdad, el día que amanezco sin dolor es que amanecí muerto. El cristiano que no tiene pruebas o que no vive pruebas es un cristiano que tiene que decir, soy cristiano. Porque Jesús declaró, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es decir, Jesús nos puso sobre aviso. Primero le habló a los discípulos varias cosas. Este es un pasaje, en general es un capítulo de bastante intimidad, donde Jesús le dice a los discípulos, todavía un poco y no me veréis. Es decir, yo voy a ser quitado de en medio de ustedes. Pero luego un poco y me verán. Ustedes se van a llenar de tristeza al no verme, van a sufrir. Luego incluso les dice, y ya voy a citar ese versículo más adelante, la hora viene y ha llegado en que todos ustedes van a ser esparcidos, cada uno por su lado. ¿Y saben qué? Me van a abandonar. Así les dice Jesús. Es decir, es un momento íntimo, un momento donde el corazón de Cristo está fluyendo para con los discípulos, y allí, en esos términos, les dicen, sin embargo, ustedes van a alegrarse cuando me vean por segunda vez. Es decir, este va a ser un tiempo de prueba donde yo voy a ser quitado de ustedes, de en medio de ustedes. Van a sufrir, van a dispersarse, van a sentir la soledad, van a desesperanzarse tal vez, van a llorar, pero después de un tiempo se van a alegrar. Estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. Jesús fue maravilloso, Él siempre les ministró la paz. Él siempre les ministró la confianza y así lo hace con nosotros. Sin embargo, luego agrega, en el mundo tendréis aflicción. Y esta es una afirmación que Jesús está haciendo. Él no está diciendo, miren, a mí me daría la sensación, no sé por qué, que ustedes van a tener algunas dificultades. No, Él les dice por lo derecho, en el mundo tendréis aflicción. Pero luego agrega, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces,
Él lo dijo y así es. El que no experimenta aflicción en el mundo debe hacerse, debe preguntarse, debe cuestionarse. ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo? Que no estoy teniendo ninguna dificultad. Así que, entendiendo esto, vamos a nuestro tema en el día de hoy. Y yo en este tema voy a ir puntualizando ciertos aspectos de la prueba, dando, por decirlo así, en el lenguaje moderno, algunos tips de la prueba. Y para esto nos vamos a basar en Génesis, capítulo 22, del versículo 1 al 18, donde hay un pasaje muy conocido, muy clásico acerca de las pruebas, y es cuando Dios somete a una prueba, voy a decir, a una prueba a Abraham, porque yo me doy cuenta que la vida de Abraham fue una vida de prueba, y por eso digo, la vida del cristiano es y va a ser una vida de prueba. Voy a ir leyendo algunos versículos que vamos a ir comentando para puntualizar cosas. Dice así, el versículo 1 y 2. Recuerden que Génesis 22, 1 al 18, para que después lo estudien y lo lean y lo relean. El versículo 1 y 2 dice, aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Lo primero que quiero puntualizar, que hay pruebas. Y estas pruebas son establecidas por Dios. La expresión aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham nos determina claramente esto que quiere decir. Dios somete a prueba. Él lo hace conforme a su voluntad y propósito con nuestras vidas. Ahora en este tema siempre aclaro algo. Una es la prueba de Dios. Otra cosa es la consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Y una tercera instancia son las tentaciones, como dice el apóstol Santiago, que muchas veces somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y somos atraídos. Pero nosotros vamos a hablar de este concepto de la prueba de Dios. Sin embargo, igual, en cualquiera de estas tres instancias, la prueba, las consecuencias de nuestras malas decisiones o nuestras propias tentaciones, Dios está con nosotros, a nuestro lado, ayudándonos a superar el momento. Entonces, lo primero, la prueba existe y la prueba es de Dios. Y dice tan claramente acá, probó Dios a Abraham. Por eso Pedro y Pablo muchas veces dicen, no se pongan incómodos, no se sientan tan extraños porque están viviendo un tiempo de prueba, porque las pruebas son de Dios y las pruebas tienen un propósito, como lo vamos a ir viendo. Lo segundo, yo dije que solamente se va a tratar de ir puntualizando cosas. El tiempo en que Dios, puse entre comillas, te visita con una prueba. Porque a veces podemos decir, bueno, ¿en qué tiempo, en qué momento me va a sobrevenir la prueba? A ver, Señor, yo estoy portándome bien, yo tengo una vida de oración, yo soy bastante fiel contigo y con la iglesia. En un sentido, ¿merecería una prueba? Porque a veces somos así, incluso es más. Fíjate que a veces miramos a la persona que está sufriendo una prueba al lado nuestro y decimos, ¿quién sabe en qué anda este hermanito? ¿Por qué le estarán llegando todos estos apretones? ¿Sí o no? Fíjate qué interesante, acá dice, aconteció después de todas estas cosas que probó Dios a Abraham. Y yo de repente me pregunté, ¿todas estas cosas? ¿De cuáles cosas está hablando la Escritura? Y tuve que ir naturalmente a los capítulos anteriores. Pero ¿sabes? Por eso digo, la vida de Abraham fue como una continua prueba. Porque vi un montón de conflictos. Por ejemplo, partimos en el capítulo 20 y luego el 21, que en su travesía a Abraham, en Gerar, lo primero que hizo fue mentirle a Abimelech, el rey. Le dijo acerca de Sara, le ocultó una parte, dijo, como Sara es buena moza y yo soy su esposo, acá me van a matar y me van a quitar a la mujer
entonces vamos a decir, y se puso de acuerdo con Sara, que ella es mi hermana solamente, pero que ella no es mi esposa. Fue el primer punto, es decir, en alguna medida fue una prueba. Y saben, cuando Abimelech se enteró de eso y vio a Sara, dijo, esta es candidata pero seguro para mi concubinato. Así que la mandó a buscar y se la trajo y se la quitó a Abraham. Y afortunadamente Dios le habló a Abimelech y le dijo, ¿por qué vas a tomar para ti a una mujer casada? Y Abimelech dijo, pero Señor, si él me dijo que era su hermana. Pero estuvo a punto allí de haber un conflicto tremendamente grande. Afortunadamente y por gracia de Dios, Dios intervino y Abimelech mandó de vuelta a Sara y fue a pedirle cuenta a Abraham de por qué había hecho eso. Y Abraham le dijo, porque temí por mi vida. Temí que me mataran para quitarme mi mujer. Ahora, fue una mentira, pero fue, voy a decirlo de otra manera, una verdad a media. Porque Sara tenía parentesco consanguíneo con Abraham. Eran hermanos, hermanastros. Entonces, ¿pero qué es una verdad a media? ¿Qué es? Es una mentira. Entonces te vas a meter en problemas igual con una verdad a media. Luego de eso, luego de que Dios lo sacó de ese problema a Abraham, le nació por fin Isaac. ¿Después de cuánto tiempo de espera? 13 años, fíjate. Dios le hizo una promesa a Abraham y a Sara que en su vejez le iba a dar un hijo. Y entonces Abraham dijo, ¡ay, qué rico, en 9 meses va a ser papá! Pasaron 13 años. O sea, ¿has vivido una prueba que dure 13 años? Yo creo que nos vamos 3 veces del Señor con una prueba así, o más todavía. Sin embargo, le nació por fin Isaac. ¡Qué maravilla! Pero antes de eso, como no le nacía, ¿se acuerdan que Sara tuvo que arreglar la cosa de otra manera y le propuso a Abraham que tuviesen mediante Agar una esclava que tuviera descendencia? Y nació Ismael. Entonces Ismael empezó a crecer y le nace Isaac. ¿Y saben qué aconteció una vez que le nació Isaac? Comenzó a tener problemas con Ismael. Miren qué extraordinario y qué raro. Y ese problema, si ustedes se dan cuenta, hasta el día de hoy existe más fuerte que nunca. Entonces, un conflicto tremendo. Y cuando Sara vio esto, le dijo a Abraham, Abraham, despídeme a Agar y a Ismael de esta casa. No los quiero ver más. Y dice la Escritura que Abraham se agravó con esto. Es decir, fue la prueba, fue el conflicto y un conflicto familiar. Y Abraham en su corazón dijo, pero ¿cómo voy a echar a mi hijo, a Ismael, si él también es mi hijo? Y Dios tuvo otra vez que hablarle a Abraham y le dijo, hazle caso a Sara, porque tu descendencia es una sola y es en Isaac. Así de simple. Así que yo les digo algo en todo caso. Tenemos que tener mayor sensibilidad con el pueblo judío de la que hasta ahora tenemos. Y esto es delicado, esto tiene una connotación espiritual. Solo en Isaac te será llamada descendencia y Abraham tuvo que echar a Agar e Ismael. Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Él acogió a Agar en pleno desierto, si conocen la historia. Y dijo que iba a ser de Ismael un gran pueblo y un pueblo guerrero, que no iba a respetar nada, que iba a ser feroz. Y ahí están nuestros amigos judíos comiéndose el cuento ahora. Es así de simple. Bueno, naturalmente que yo no soy experto ni especialista en eso. Yo lo único que hago, leo la Escritura nada más y veo lo que Dios me alcanza por su misericordia a decir. No es para más. Entonces, otro conflicto, pero gracias al Señor que se resolvió. Después de esto, vino Abimelech, el rey, e hizo un pacto con Abraham, y un pacto en el que quedó en tan buen pie Abraham para vivir tranquilo y desarrollarse como familia en aquel lugar, de tal suerte que el capítulo 21, verso 34 termina diciendo así: y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Es decir así, Abraham, después de vivir una serie de pellejerías, de conflictos familiares, de conflictos territoriales, de conflictos de celos, de mujeres, de todo eso, llega un momento donde Abraham dice: ¡ay, qué rico! Gracias, Señor, porque
se acabaron los problemas. ¿Tú te has sentido así a veces? ¡Ay, que pasaste! Pero un mes, una semana, un año. Porque de verdad que es cierto que hay personas a las cuales su vida la constituye una prueba. No sé si me expresé bien. Hay personas que se levantan, por decirlo de esta manera, para sufrir. Hay personas que cada día su vida es someterse a una prueba, ya sea por salud, ya sea por economía, ya sea por situaciones familiares. En realidad, hermanos, en el mundo, mientras que estemos acá, tal vez cada día va a ser una prueba. Cuando nosotros salimos de nuestra casa a trabajar, ponemos un pie en la prueba. Yo pensaba recién cuando estaba sentado allí, ¿cuántos de acá, sus hijos, no están siguiendo los caminos del Señor? Pero pensaba con el corazón de Dios, porque ya viene algo hacia adelante. No te desanimes. Esa es tu prueba, y es una prueba que tal vez se está extendiendo por mucho tiempo. Más allá de que hiciste o no hiciste lo correcto, lo debido, lo mejor, porque no somos perfectos como padres. Pero confía en el Señor. Confía en el Señor. Entonces es como decir, ay Señor, me voy a Miami ahora, guatita al sol, porque estoy feliz, tú resolviste todo. Estoy en un muy buen momento, estoy en un momento donde tengo paz en mi familia, donde tengo paz en mis campos, donde tengo paz en mi oficina, donde tengo paz en mi colegio, en mi universidad, donde tengo paz en la iglesia, donde la iglesia está tan bonita, donde están todos los hermanos tan amorosos, tan tiernos. Y de repente Dios te dice, ven, te llamo, porque quiero someterte a prueba. Porque así la Escritura, después de todas estas cosas, es decir, cuando Abraham podía decir, ahora sí puedo vivir un tiempo tranquilo, jauja, sin que nadie me moleste. Y sin embargo, Dios lo llama y le dice, Abraham, quiero probarte. Es como decir, por parte de nosotros, pucha el Señor, ¿qué? Es como caprichoso. ¿Por qué no me deja tranquilo un ratito? Entonces, no es que haya un tiempo que tienen que conjugarse ciertos aspectos para que Dios te pruebe. Y no es que tú tienes que estar haciendo las cosas tan mal para que Dios te pruebe. Y no es que tú tienes que estar pecando necesariamente para que Dios te pruebe. Dios te va a probar en la circunstancia que Él quiera. Posiblemente te va a probar en el mejor momento que tú puedas estar teniendo. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1:7. Si yo llego a pensar que en ese momento de bienestar para Abraham, era el mejor momento para que Dios le sometiera a prueba su condición interior. ¿Y sabes por qué? Paradojalmente, porque cuando estamos mejor, nos relajamos espiritualmente. Porque cuando estamos más regalados de gusto, ¿te has dado cuenta de eso? Cuando estamos más tranquilitos, más cómodos, chuta, como que empezamos a mirar para el lado, para el otro lado, como que nos sentimos tan seguros que ya no necesitamos ciertos elementos espirituales, como que ya no necesitamos orar o depender tanto de Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro. ¿Te acuerdas cuando Dios probó a Job? Leía de Job y como parte diciendo que era el varón más perfecto, más consagrado, más santo, más bendecido que había en todo el oriente. Tenía 10 hijos, 7 hijos, 3 mujeres,
tenía 7.000 cabezas de ganado, 3.000 camellos, creo. Tenía una hacienda maravillosa, era una especie de jeque árabe. Entonces, pero era muy bendecido. Pero además de tener toda esa riqueza, Job era perfecto en el camino del Señor. Entonces, ¿por qué habría que probar a Job? Dímelo. ¿Por qué? Porque la fe de Job, mucho más preciosa que el oro, necesitaba ser probada. Lo tercero, la prueba tiene por parte de Dios una clara indicación, voy a decir así, e instrucción. En el versículo 2 le dice a Abraham: toma tu hijo, Isaac, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, esto es sacrificio, sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prueba tiene una clara indicación, un claro contexto, una clara instrucción de Dios. Que la prueba no es una cosa ambigua que ya vamos a ver que de repente uno no entiende, eso es verdad. Pero no es algo donde tú tengas necesariamente que perderte porque se borraron tus límites, sino que Dios le indicó claramente a Abraham: toma a Isaac, vete a la tierra de Moriah, allí lo ofrecerás en sacrificio, y cuando llegues allí yo te mostraré exactamente el lugar y el monte donde debes erigir el altar. Pero ¿qué quiero decir más profundamente con esto? Que de igual manera, cuando nosotros estemos en la prueba, tenemos clara instrucción de Dios en las Escrituras para saber cómo orientarnos en ella, en ese momento difícil. Es decir, no estamos sin instrucción. En la prueba, hermano, no estás perdido cuando estés en el momento difícil. No estás perdido. Tienes la Escritura. Tienes la palabra de Dios que te va a orientar en ese momento tal vez de oscuridad. Tienes la luz, la palabra de Dios que es lumbrera a tu camino, para saber a dónde debes dirigirte, para conocer dónde está tu Moriah, para entender a qué monte quiere llevarte el Señor con esta prueba, para que puedas discernir qué altura quiere Él que tú alcances. Fíjate, Él tuvo que ir a cierto lugar y una vez llegado a ese lugar, tuvo que subir el monte. A veces pensamos que la prueba nos hace necesariamente descender, pero yo creo que es todo lo contrario. La prueba quiere hacernos subir. La prueba quiere hacernos ascender en todo el sentido de la palabra, partiendo por nuestro carácter, por nuestro interior. Quiere que subamos hacia la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Quiere que nos acerquemos más hacia arriba, hacia la presencia del Padre. Versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Es decir, sabía claramente Abraham dónde iba. Ahora es claro, al tercer día alzó Abraham sus ojos. Lo más cierto, yo he leído comentarios que dicen que Abraham era un hombre de tanta fe que él no se amargó, que él no se contristó, que él no se complicó, es decir, que iba junto con Isaac de la manito cantando para allá para el monte. Así mismo, perdónenme, pero yo pongo en duda eso. Yo pongo en duda que un hombre que le piden su hijo para sacrificarlo pueda estar feliz y contento. Yo lo pongo en duda. Y de hecho la Escritura dice que al tercer día Abraham levantó los ojos, alzó su vista y vio el monte. O sea, no me cabe mucha duda que esos 3 días fueron días complejos. Porque en realidad la prueba no es para andar riéndose,
Si eso es cierto. Y yo creo que esos 3 días caminó Abraham mirando al suelo. ¿Cuántas veces hemos tenido que andar así? Yo por lo menos tengo que decir y reconocer que muchas veces. Y que me levanto algunos días mirando al suelo. Y que camino mirando al suelo. Pero llega un tercer día donde vas a mirar al monte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Abraham, al tercer día, divisó el monte. Lamentablemente su socorro no venía del monte. Ahí Abraham iba a entrar en el momento pic de la prueba. Porque la Escritura dice, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y tantas cosas más bonitas que dice ese Salmo 21. Aunque sí la vamos a pasar mal. Y no necesariamente, como dije recién, vamos a entender, comprender su propósito en el momento mismo. ¿Cómo iba Abraham a entender esto? Su único hijo, el que él amaba, su descendencia, el hijo de la promesa, tenía que ofrecerlo en sacrificio. Tenía que desprenderse de él. Si tal vez se me acaba de ocurrir, como dije recién, de los padres que sus hijos no están, tal vez tienen que ponerlos en oración allí en el altar. Tal vez tienen que entregárselos y de hecho tienen que hacerlo absolutamente al Señor. Y así como dicen Hebreos que Abraham confiaba que Dios era poderoso para devolverle a Isaac de entre los muertos, confiar así en el Señor que Él va a devolver nuestros hijos a una relación gloriosa con Él, a su iglesia. Esto es algo que me viene ahora. Lo cuarto, la prueba tiene un momento pic en su desarrollo. Y en ese momento estarás solo. En apariencia puse entre paréntesis, porque quiero dividir después este punto, o viene otro que toca la otra parte. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjate que hasta allí caminó Abraham con 2 siervos que le ayudaron en todo, y con su hijo Isaac. Y caminaron los 3 días hasta ese lugar. Y al llegar a ese lugar y al alzar su vista y ver el monte que estaba más adelante, con las instrucciones claras que él recibió de Dios, que allí en ese monte tenía que sacrificar a Isaac, entonces le dice a los siervos, muchachos, hasta acá llegan ustedes. Es decir, la compañía, el apoyo, la logística, todo lo que ustedes me pudieron dar, puede ser hasta aquí, hasta este punto. De aquí sigo yo solo. Dime una cosa, ¿cuántas veces te has sentido en el momento más complejo, por eso digo en el momento pic de la prueba, cuántas veces te has sentido solo? Muchas veces, ¿verdad? Incluso es más, a mí me ha pasado. Yo he dicho, pucha, este hermano ahora ni me ha llamado. Y este que me iba a ver, ni aparece. Y me pongo a cuestionar. Pero me doy cuenta que hay un momento donde tienes que estar solo. Tú y el Señor. Pero ya nadie puede vivir tu momento. Entendamos esto. Dios le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. En la prueba, Dios te va a decir de esa manera, Juan, Carlitos, Dios te va a llamar a ti. No te va a decir Carlito y Luchito y
y todos los que estén al lado. No, el asunto es y eres tú y Dios. Así es. Esto es que nadie puede vivir la prueba por ti. Tienes que asumirla necesariamente tú, porque nos cuesta asumirla. Muchas veces nos sentimos en dificultad al estar solos en ese instante, en los momentos más difíciles. Esto es así y le ha pasado a todos los siervos de Dios. Pablo le cuenta a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pablo, que era tan bueno para rodearse de discípulos fieles. Pablo, que escogía con lupa a los buenos discípulos y los formaba y les enseñaba, y eran hombres de palabra, eran hombres de milagros, conocedores de Dios. Y sin embargo le dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pablito tenía que vivir la sola esa. Pero él pasó bien la prueba, dice, no les sea tomado en cuenta. Qué bueno, Pablo, qué espiritual. Porque como yo les decía, yo cuestiono, pucha, este no me está acompañando. Señor, castígalo. No les sea tomado en cuenta. A Jesús le pasó. En Juan 16:32, Jesús dice: la hora viene y ha venido ya en que todos ustedes se dispersarán y me dejarán solo. En el momento pic de la prueba, me dejarán solo. Porque fíjate que un poquito antes de eso, Jesús vino a Getsemaní a orar cuando tenía angustia, cuando tenía mucha tristeza. Dice: tengo tristeza de muerte en mi corazón. Y esto se lo confesó a Pedro, a Jacobo y a Juan, que los eligió para ir más a la oración en el Getsemaní. Y suponte si Jesús te dice así, te llama y te dice: estoy triste, estoy angustiado, porque Jesús está viendo que ya viene el momento. Tengo tristeza de muerte. ¿Qué le dirías tú al Señor? Yo creo que tú querrías entregarte entero al Señor, ¿verdad? Abrazarlo, apañarlo, decirle: Señor, yo te acompaño, como Pedro le dijo: Señor, si es necesario voy a morir por ti. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo así? En otra oportunidad, pero en la misma instancia. Entonces, ahora Jesús los invita a orar y le dice que se queden ahí un segundo mientras Él va a orar más adelante. Y cuando vuelve, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban: Señor, Padre, protege a Jesús, Señor, dale fuerzas para esta instancia. Estaban roncando. Estaban teniendo sueños espirituales. Y Jesús les dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. Yo digo, acompañarme ni siquiera una horita en esta instancia. Es que el momento de la prueba, el momento pic, vas a estar solo. Le pasó a Pablo, a Jesús, a Pedro. En el momento de mayor tristeza y angustia de Jesús en Getsemaní, donde requirió del apoyo, compañía de sus 3 discípulos más íntimos, estos no pudieron estar con Él en esa instancia. Es así. Simplemente tú y el Señor, como ya veremos. Lo quinto, moverse en fe aún no entendiendo nada. Lo quinto, moverse en fe aún no entendiendo nada. Versículos 7 y 8. Isaac le dijo: papá, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Fíjate que ahora ya va caminando solo con Isaac, los dos. Y entonces Isaac miraba que Abraham llevaba fuego y el cuchillo. Isaac iba cargando la leña, porque así mismo dice la Escritura. Y de repente Isaac, mirando la leña, mirando el cuchillo que llevaba su papá, mirando el fuego, decía: ¿y el sacrificio? Entonces le hace la pregunta del millón. Así digo yo, la pregunta del millón. Esa pregunta que te viene en el momento más difícil. Esa sugerencia que te hacen
cuando estás viviendo ya las convulsiones internas en tu prueba. Isaac le dice, papá, tenemos la leña, el fuego, el cuchillo, voy a agregar. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Verdad que te vienen momentos y preguntas difíciles cuando estás en la prueba? ¿Verdad que te vienen cuestionamientos cuando estás en la prueba? ¿Verdad que nos falta el que te dice, oye, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está ese Jesús que tanto alaraqueas tú? ¿Y por qué no te saca de esta hora? ¿Y qué ganas te dan en ese momento a ti de contestar? En ese momento vienen ganas y sentimientos y pensamientos encontrados. Te dan ganas de mandar a la porra a la persona que te preguntó. Te dan ganas de mandar a la porra al Señor también y decir, sí, es verdad, no sé dónde se metió el Señor. Te dan ganas de todo, de decir, ya hasta aquí nomás llego con esto de la fe y de todo. Fíjate que contestó, no, antes voy a decir, la pregunta del millón. Este tipo de pregunta, de pensamiento, de inquietud que te llega al tuétano, en el peor instante emocional, en el peor momento mental, en el peor momento físico de la prueba. Porque el diablo es cruel, te lo aseguro. Fíjate en Lucas 4, 2:4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó y no comió nada durante 40 días, dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Era natural después de 40 días que Jesús tuviese hambre. Entonces, solo cuando el cuerpo de Jesús acusaba el hambre, la inanición, la necesidad de las proteínas y de todo eso, es decir, cuando el cuerpo de Jesús necesitaba de esa respuesta, viene el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, allí viene la sugerencia. Las sugerencias que nos llegan a nosotros también. Di a esta piedra que se convierta en pan. O sea, Jesús estaba en una condición física para agarrar, como se dice vulgarmente, papa al tiro a lo que le decía el diablo. Y decir la verdad, no he comido en 40 días, estoy puro tonteando. Si yo soy el Hijo de Dios. Así que me voy a convertir esta piedra en una rica tortilla. Porque nos vienen así las sugerencias en el peor momento, o las preguntas en el peor momento, o los cuestionamientos en el peor momento. La peor sugerencia que puede satisfacer fácilmente la causa principal de la prueba, sacándote de mal manera de ella. Si Jesús le hubiera hecho caso al diablo, ten por seguro que no estaríamos acá reunidos adorándole a Dios. ¿Qué pudo sentir Abraham ante esta pregunta? Era su prueba, pero incluía a Isaac. Sin embargo, el conocimiento de esta prueba, solo Abraham era sujeto de él, del conocimiento. Solo él sabía. Esto significa que aún aquellos que serán afectados por tu prueba dependerán de tu actitud de fe y confianza en Dios en ese momento. Isaac era afectado directamente por la prueba de Abraham. Fíjate, pocas veces consideramos esto. Sin embargo, solamente Abraham lo sabía. ¿Comprendemos? Peor todavía. Porque Abraham sabía la prueba y sabía que afectaba a Isaac. Y él tenía que cubrirlo. Así tenemos que cubrir en nuestras pruebas a las personas que nos rodean. Porque si salimos mal de la prueba, vamos a afectar a todos los que nos rodean, a todo nuestro círculo familiar, y yo lo digo por experiencia directa y propia. Entonces respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y luego continúa, e iban juntos. Qué decidor, como la Escritura lo detalla.
Fíjate, Abraham ante esa pregunta pudo decir, ya mi corazón está a punto de estallar. Tengo que contarle a Isaac que él es el sacrificio. No puedo seguir ocultándole a mi hijo esto que le queda poco tiempo de vida. Y que yo, su padre, lo voy a tener que sacrificar. ¿Verdad que era complejo el tema? Pero ¿sabes? Si le contaba a Isaac esto, la prueba posiblemente se acababa. Todos hemos pensado que Isaac era un niñito que lo llevaban, un niñito de pecho. Dicen los estudiosos que tenía sobre 30 años en ese momento. O sea, ¿cómo le dices tú a tu hijo de 30 años, hijo, tengo que decirte algo? Tú eres el sacrificio. Tú vas a ser ofrecido, vas a ser sacrificado, vas a morir allí en el altar. ¿Sabes qué te podría decir tu hijo de 30 años? ¿Sabes, papá? Estas cosas están buenas para ti. Si tú quieres creer esto, bien. Pero yo estoy en la flor de mi vida para estar creyendo estas cosas. Así que hasta luego, hasta aquí llegamos y se va. Y se acabó la prueba y se acabó el sacrificio y se acabó todo. Pudo ser así. Es decir, aquí comenzó a pasar bien la prueba Abraham. Trasuntó fe. Involucró a Dios. Dependió de Él. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No sé cómo, Isaac, no sé de qué forma, no sé en qué términos, pero Dios lo hará. Amén. Sí. Si Abraham hubiese respondido incorrectamente, Abraham pierde la prueba. A veces vienen sugerencias en ese momento y yo creo que Abraham las tuvo. A veces pueden venir sugerencias a tu vida cuando estás en el momento peak, en el momento de tomar la decisión correcta e incorrecta, en el momento en que estás siendo probado. Y puede venir una voz que te dice, hazlo nomás, nadie se va a enterar. No seas tonto, estás solo, nadie te ve. Una sola vez que sea. Te pueden venir muchas cosas en el momento peak de la prueba, en el momento donde tú estás en el conflicto. Hagámoslo como Abraham. Pongamos nuestra fe en Dios. Ponte en las manos del Señor, aunque no entiendas nada. Pero sí sabiendo una cosa, Dios tiene cuidado de nosotros. Lo sexto y más maravilloso, Dios está con nosotros. Siempre, aún en medio de la prueba. Y Él nos dará la salida. Amén. Fíjate que cuando llegan al lugar, después leyendo puedes encontrar todo esto. Abraham prepara el altar, prepara la leña, el fuego, todo. Luego pone a Isaac, reitero que no era una guagua, así que Isaac tuvo un corazón humilde, sumiso y de siervo, y pone a Isaac encima del altar, y dice la Escritura así, que Abraham tomó el cuchillo y levantó el cuchillo para degollar a Isaac, cuando estaba en esa, con el cuchillo acá. Dice la Escritura, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Con esto el Señor te demuestra que ha estado y que está y que estará contigo en todo momento. Que ha estado en la prueba con Abraham desde que Abraham salió caminando hacia Moriah y hacia el monte. Y como señal te llamará por tu nombre. Él te conoce bien. Y dijo el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada porque yo conozco que temes a Dios,
por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Dios intervendrá en el momento preciso, el momento que solo conoce Él, cuando sepa que ya no puede resistir más, cuando estemos listos para claudicar, cuando nuestro dolor esté en su límite, cuando nuestras fuerzas estén en el punto de quiebre. Él nos dirá: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Él te conoce y Él sabe hasta dónde tú puedes resistir. Él lo sabe exactamente. ¿Ustedes creen que el corazón de Abraham no estaba al punto del desgarro en ese momento? Y Dios le dio la salida. Entonces alzó Abraham los ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero en un zarzal trabado por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se acuerdan de una palabra del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevivido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Fíjate lo que te asegura el apóstol Pablo, lo mismo que pasó con Abraham. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Yo creo que en el punto donde se quebraba la resistencia de Abraham, en el punto más dramático, allí recién Dios le llamó, pero le llamó en el momento preciso. Y juntamente con la prueba le dará la salida. Confiemos, hermanos, en que Dios está con nosotros en el conflicto, en la crisis, y que Él te conoce y sabe hasta dónde llega tu resistencia. Él no va a ser sádico, Él no te va a probar ni te va a llevar a un punto donde va a quebrar tu resistencia. Él va a ser justo en eso. Y lo más importante, Él tiene la salida apropiada para tu prueba. Esto lo voy a repetir y si tienes donde anotar, anótalo. Él tiene la salida apropiada para tu prueba. ¿Qué quiero decir con esto? No busques, comilla, tu salida. Porque muchas veces salimos por las nuestras. Y nos equivocamos. Y como consecuencia salimos mal de la prueba. Y como consecuencia tenemos que pasarla una y otra vez. Él tiene la salida. Él tiene la salida que corresponde para tu prueba. Él está contigo. Voy a decir la segunda parte del versículo de Pablo donde dice: en mi primera defensa todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero la parte B de ese versículo dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Segunda de Timoteo 4:17. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Así fui librado de la boca del león. Si Daniel hubiese leído esto, hubiera dicho: amén, Pablo. Lo séptimo y último, la prueba trae bendición de Dios para tu vida. ¿Puedes creerlo? La prueba trae bendición de Dios. Con esto terminamos. Versículo 17 y 18. De cierto te bendeciré, le dice el Señor a Abraham, y multiplicaré tu descendencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mira qué maravilloso. La prueba tiene como fin bendecirte. Y no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Bendeciré a todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Todas las naciones de la tierra. Por esto el apóstol Pablo, Santiago y Pedro nos sugieren alegrarnos y pasar con dedicación y buena actitud de las pruebas.
porque su único propósito y fin es nuestra bendición, así como lo fue para Abraham, el padre de la fe. Amén.